Bueno, buenas noches, estimados compas, estimado profe. Mi nombre es Federico Gaviria, el nombre de mi compañero es Daniel López. Nosotros somos estudiantes de Español y Filología Clásica y esta es nuestra infografía para la historia del español. Comenzamos en el año 3000 antes de Cristo, que es cuando se estima la llegada de los pueblos indoeuropeos a la península ibérica desde la región del Mar Negro. Un proceso que seguramente ya muchos de ustedes pues conocen o estiman o pueden intuir por esta expansión de este gran grupo de hablantes pues de la lengua indoeuropea y que iba a derivar en todas nuestras lenguas o muchas de nuestras lenguas que hablamos hoy en día. Entonces, pues se estima que hacia el año 3000 antes de Cristo es cuando llegan puntualmente a la península ibérica, que es la península que nos interesa. Hacia el año, momento, 1000 a 300 antes de Cristo, aparecen lenguas como el cántabro y el celtíbero a partir pues, de lenguas indoeuropeas. De estas lenguas es muy interesante que conservamos unos restos, digamos, de escritura, como lo podemos ver acá a la izquierda. Voy a señalar acá a la izquierda con esta figura, digamos, en bronce que tiene escrita unas cosas que se llama el signario occidental. El nombre de la pieza es el Tessera de Uxama. Acá arriba nosotros colocamos como tal un alfabeto de la escritura celtíbrica, una adaptación de Ferrer y Llane del 2005. Pues creo que hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención desde un punto de vista pues de la intuición, ¿no? Tal vez un parentesco con las runas, vemos también algo ahí como de alfabeto fenicio tal vez. Bueno, muy interesante porque lo encontramos en la península ibérica. Hacia el siglo III antes de Cristo, Cartago invade una parte de la península con su lengua púnica y de hecho son los cartagineses los que llaman a esta región Hispania, que quiere decir tierra de conejos. Acá pues es interesante que hasta este momento en la historia estamos viendo la primera injerencia de una lengua que no tiene un origen indoeuropeo, es un origen, pues una lengua púnica, tiene otro desarrollo lingüístico, entonces pues sin duda alguna es interesante para el desarrollo del español, ¿no? Hacia el siglo II antes de Cristo, pues un evento supremamente importante que es la conquista en dos etapas de bélicas por parte de Roma, un proceso que se llamó las guerras celtíberas, un proceso que termina anexando la península ibérica como una provincia de Roma, estableciendo una hegemonía cultural, lingüística en estas provincias, adoptando el latín como pues una lengua de uso corriente, una lengua oficial, una lengua de prestigio y pues obviamente todas las costumbres, usos, formas del Imperio Romano. En el siglo V, unas tribus germánicas invaden la península, pero conservan el latín como una lengua franca. De estos, digamos, vestigios de estas invasiones eh, germánicas, conservamos sobre todo topónimos, como por ejemplo Vandalucía, hoy en día Andalucía, ¿no? Como tierra de los vándalos. Sigue, por favor, estimado Daniel. Listo. Entonces, dentro de los grupos de origen germánico que empiezan a invadir diferentes pues sí, diferentes territorios del Imperio Romano, se encuentran los visigodos, que son como tal como el gran pueblo que se establece en la península, hacen como que pactan con Roma defender la península para los intereses romanos, entonces desplazan a suevos y vándalos, que son también pues tribus germánicas, como ya lo mencionó Federico en el caso de los vándalos, y finalmente pues establecen allí como que de alguna manera como batallaje, lo vamos a poner entre comillas, ya que pues, es una figura que no existe en el imperio, pero digamos que con el favor de Roma. Como tal, los visigodos no tienen así como
un impacto muy fuerte, como lo dice Federico, en la lengua como tal que se está hablando, tiene un impacto eh, gramatical, pero sí nos deja pues un legado léxico en lo que se refiere a los topónimos, y también es interesante ver los antropónimos, como es el caso, por ejemplo, de Rodrigo, que de hecho fue un rey, el último rey visigodo, y pues que nos llega este nombre de persona, o sea, este nombre propio eh, al español en la forma Rodrigo. En el siglo octavo, don Rodrigo, que es este pues último rey visigodo del que les hablo, es derrotado, y con su derrota entonces cae el dominio visigodo sobre, visigodo, no, visigótico, perdón, sobre la península, y pues esta derrota que la dan los moros se establecen allí. Con los moros entonces empieza a, por decirlo así, la invasión por parte del califato omeya a la península de Andalucía, lo que ellos llamarían posteriormente al Andalus, pues guardando fuertemente esta relación de vándalo que ya habíamos establecido para el territorio de la península. Entonces aquí surge el mozárabe, que es una lengua, digamos, pues de sustrato realmente como romano, con influencias lexicales propias pues, de los dialectos árabes que ocupaban estos moros, pero como tal, como pueden ver, el latín aún se resiste a perder digamos, su estatus de lengua franca, y sigue resistiendo, pues, incorporando léxico, incorporando préstamos, pero en general lo que es gramática y lo que es, sí, como si cultura, por decirlo así, pues sigue teniendo un sustrato fuertemente romano. Hacia el siglo XII ya, recordemos que la ocupación de los moros del Al-Ándalus dura unos 700 años, más o menos, 800 años. Ya hacia el siglo II, entonces, surge la figura de Alfonso el Sabio. Alfonso X es un rey de Castilla, quien se pone en la tarea, pues, de consolidar el castellano y estandarizarlo. Empieza entonces él a como promulgar la publicación de literatura en castellano, de música, de historias, y pues esto viene acompañado también de la fundación de la Escuela de Traductores de Toledo, que empiezan pues a hacer trabajo de traducción pues, de los escritos que hasta ahora se venían produciendo en latín hacia un español o un castellano pues un poco más consolidado. Es realmente gracias a la figura de Alfonso el Sabio que pues nosotros con mayor o menor dificultad nos podemos acercar a un texto eh, del Siglo de Oro, o un texto como Don Quijote o el Cantar del Miochid, porque reconocemos en la lengua que está escrita allí, pues, digamos, una lengua que nos es más cercana a nosotros, hispanohablantes de hoy en día, como, pues, por ejemplo, no lo es para los hablantes de inglés moderno, acercarse a Shakespeare, a pesar de que se tratan de temporalidades, pues, básicamente, pues sí, como las mismas temporalidades, unos 400 años, lo que nos separan más o menos del Quijote, digo, de Shakespeare al inglés moderno, y pues en el caso del Quijote son todavía más años, y es loable, cuanto menos que podamos igual seguir leyendo. En el siglo XV después, entonces, se reconquista finalmente la península, entonces pues, lo que había venido haciendo Castilla es como, y bueno, y los reinos como León, Aragón, etcétera, es como empujar hacia abajo, cada vez más hacia la costa del Mediterráneo, el dominio de los moros, el dominio del califato, hasta que finalmente cae Granada, que es su gran ciudad cultural, y entonces pues se reconsolida el castellano como lengua franca del territorio de la península ibérica. Bajamos, por favor, y pues eso nos trae o nos deja lo que sería del siglo XVII a pues,
a la actualidad, en el que pues de la mano de la conquista de América y de nuevos territorios y con el favor de los reyes católicos y del Papa, pues se empieza un proceso de distribución de la lengua, como de exportación de la lengua y también pues de los ideales cristianos que ella estaba conllevando ya para este punto. Entonces, pues de la mano de los misionazgos y de la mano de los conquistadores que llegan aquí a América, pues empieza a expandirse el castellano y pues es en el siglo también en el que surge la figura de la Real Academia Española, pues como esta academia que se propone con la conciencia de que el español es una lengua cada vez más global, pues seguir esta tarea un poco de estandarización. Es evidente que la academia nace eh, con un ánimo fuertemente prescriptivista, si bien hoy en día se dedica más a la descripción, pues ya su nombre mismo indica pues un espíritu de prescripción y digamos, de hegemonía sobre las demás variantes que van a empezar a aparecer en los territorios. A continuación les vamos a presentar nuestro material paleográfico, un breve recuento paleográfico por no paleógrafos, non tamen menos doctos, es decir, nosotros. Bueno, van a ver dos videos explicando pues Hola compas, los profe. Bueno, textos o como enunciando los material textos que estamos paleográfico, acá como soporte de exponiendo nuestra en nuestra infografía, infografía. hemos escogido dos materiales que consideramos muy interesantes. Uno de ellos lo encontramos en la antología Cátedra de Poesía de las Letras Hispánicas, que pues, nos trae una colección bastante completa de la lírica de nuestra lengua, y comienza con un título que es Jarchas, lírica española de tipo popular del siglo XI al XIII. Acá es muy interesante porque en el siglo XI a XIII vemos un legado de la lengua mozárabe, que recordemos es una lengua que no es propiamente el árabe, es una lengua escrita en, digamos, el alfabeto del árabe, pero tiene un origen indoeuropeo y digamos, el pueblo que origina esta lengua es un pueblo al norte de África, mm, que hoy en día lo conocemos como mozárabe. Entonces, pues hay un intercambio léxico directo en estas poesías que son supremamente interesantes y vemos una mezcolanza de lo que es un incipiente, digamos, castellano con la lengua mozárabe. Me permito leer un par de versos. ¿Qué faré, mama? Meu al-Habib es adyana. ¿Qué haré, madre? Mi amado está en la puerta. Entonces, pues acá vemos naturalmente como un origen bien directo del latín, tal vez adiana de adianua, ¿no? Puerta en latín, que faré, que haré, ¿no? Tal vez de facere. Meu al Habib, ahí ya tenemos una injerencia léxica pues bastante directa. ¿Qué haré, madre? Mi amado. Al Habib, amado. Pues hay una digamos, colocación de una palabra ajena, digamos, al castellano. Sigo. Mama ay habibi sual chamela sacrela al colo albo evoquela jamrela. Madre, qué amigo. Su gadejuela rubia, el cuello blanco y la boquita coloradita. Entonces, pues nada, es supremamente interesante ese intercambio léxico. Seguramente uno se preguntará hasta qué punto también una repercusión también a un nivel fonético de la pronunciación, pero bueno, ahí se lo traemos para quien le interese. El segundo, digamos, ejemplar que traemos es el Amadís de Gaula en una edición facsimilar que consideramos pues ser relevante y queríamos que ustedes pues la tocaran, la vieran, la observaran, a ver qué podían encontrar de interesante. De golpe si el profe considera pertinente, relevante, útil, pues yo llevo esta edición facsimilar pues para que la observen. Simplemente voy a leer unos pedacitos del prólogo. Dice, considerando los sabios antiguos que los grandes fechos de las armas en escripto dejaron, cuán breve fue aquello que en este acto de verdad en esos pasó. Entonces, pues bueno, acá que podemos ver interesante a un nivel fonético. Primero, esos grandes fechos
como esta tal vez fricativa labiodental se, se volvió la muda, ¿no? Scripto, la caída de la oclusiva sorda bilabial, sí, oclusiva sorda bilabial, pues se cayó, se volvió escrito del participio de scribere, ¿no? Aquellos que en ese acto de verdad pasaron, aquello que pasó, tal vez hay un cambio fonético, pero si hay un cambio ortográfico bien interesante, pues acá está escrito con doble S, pasó, acá tenemos pues, evolución en una sola S. Se pregunta uno si hay simplemente una evolución ortográfica o si esa evolución ortográfica obedeció a una transformación fonética. En todo caso, tres líneas del Amadís de Gaula nos dan cuenta de tres posibles transformaciones fonéticas que hablan de la historia de nuestra lengua y tal vez puedan llegar a ser interesantes para la clase. Entonces, pues bueno, esos son los dos materiales que traemos. Muchas gracias y sigan viendo el video. Bien, les hablaré entonces brevemente de este documento que se llama La Nodicia de Quesos. Es el primer documento de nuestra paleografía, puesto que muchas personas han visto en él la manifestación del registro más antiguo de de esta lengua proto-ibero-romance que luego derivaría en el castellano. Se trata de un documento que se data de alrededor del siglo X y en el cual un monje, pues un fraile, vamos a decir, eh, escribe la relación de los quesos que ha comprado y para escribir esto entonces usa el anverso de un pergamino, que ya es un documento. Entonces aquí vemos como el documento en sí, escrito, digamos, pues si lo ven así, de manera vertical hacia abajo, comparado pues con cómo escribe el monje, que le da como otra dirección a su escritura. Es muy difícil de leer, por supuesto, pero pues contamos nosotros con transcripciones que han hecho, que han propuesto los filólogos estudiosos del tema y que son, es- corresponden a esta transcripción. Entonces, yo creo que es bueno mirar esto, este pedacito nomás, noticia de quesos, que es Titit Frater de meno in labore de fratre in illo aquelare o estelare de circa sancte iuste, quesos quinque. Pues allí esta V es realmente una V, así que pues son cinco quesos. Me parece interesante aquí resaltar, pues digamos, lo que está ocurriendo con las palabras. Es evidente que estamos presenciando latín, digamos, no clásico, no el latín más cuidado, pero de cualquier modo es innegable ver como el sustrato eminentemente latino de esta lengua que se está empezando a formar. Tenemos la palabra quesos, en latín caseum, queso, y que nos muestra, por ejemplo, esta K, que es el sonido K se mantiene en los hablantes que están ocupando la península ibérica para este momento, para el momento del siglo X. Entonces, vemos que se mantiene ese sonido fuerte de la C, a pesar de que tenemos una E, pues una evolución en E, un debilitamiento del timbre vocálico, que pasó de ser K a ser que, quesos. Que es Picit frater semeno. Entonces, aquí tenemos el verbo picit, que podría ser una vacilación del autor que confunde el verbo emo, en su pasado emit, para tercera persona en este caso, con supino en emptum, que significaría como comprado, pero pues presenta esta, digamos, esta sonoridad es antes de la P, de la raíz del verbo,
que más bien podría apuntar a una raíz un poco más germana, podría ser algo que tenga que ver con el verbo expend y pues también spend en inglés moderno y que vienen de raíces germanas que pues se remontan a épocas muy antiguas, a raíces proto-germanas de verbos como spendon, que significan igual gastar. Entonces, de algún modo, pues vemos aquí en esta forma verbal, yo veo por lo menos una vacilación entre una raíz que podría ser un poquito más germana, pero una manera de conjugar más a la latina, hacia el perfecto latino, con la terminación clásica IT para tercera persona. Frater, pues es claro que es latín, hermano, y aquí también en la labor de los hermanos, en la labor de los frailes, de los sacerdotes, de los monjes, vamos a entender. In illo bacelare de Kirkasante Juste, aquí nos habla de un viñedo que queda cerca a San Justo, pues un topónimo. Lo que me parece aquí interesantísimo es pues, la palabra para viñedo, que pues tiene esta raíz bacchus, que es pues justamente la personificación del dios del vino, y por metonimia pues se usa la palabra bacchus también para referirse a la vid. Pues aquí tenemos una derivación de la raíz de la palabra que nos da pues el viñedo, el lugar en donde se cultiva la vid. Entonces, aquí nos cuenta el monje cuántos quesos compró en tal lugar. Y así va siguiendo digamos, en su rendición de cuentas, de algún modo, en su relación de quesos comprados. Entonces, aquí van apareciendo más y más cantidades. Noten también que la posición del adjetivo especificativo, perdón, determinante, pues es muy libre, tal como sería en latín. Quesos 5, pues es lo mismo que decir 5 quesos. Vemos, pues, digamos que esta movilidad bastante flexible que también permite el latín y que, pues, es evidente aquí en nuestro primer eh, documento paleográfico de la época del siglo X. Por otro lado, vemos entonces aquí las glosas emilianenses, que por mucho tiempo hasta digamos que se descubre la noticia de quesos, se tenían como el texto más antiguo en castellano. Las glosas emilianenses se tratan pues de glosas, es decir, como de pequeñas anotaciones que hacían los copistas medievales de textos latinos o de textos griegos y que pues en cuyas anotaciones podemos empezar a ver pues una lengua que va divergiendo cada vez más del latín clásico, del latín vulgar y pues se va instalando, digamos, en algo que ya nos es un poquito más cercano en cuanto a morfología, digamos, en cuanto a pronunciación, en cuanto a la misma sintaxis, pues como que vamos configurando lo que será el castellano antiguo. Aquí tenemos pues el texto latino y digamos, el texto más completo de estas glosas emilianenses eh, es pues este pequeño texto que aparece aquí al margen y que de nuevo, pues evidentemente es muy difícil de leer así, pero pues gracias a los filólogos que han estudiado este texto, pues tenemos la transcripción de la versión original y pues aquí en el Wikisource nos aparece pues digamos con la traducción de algún modo al español moderno que nos ayuda un poco con la comprensión. Aquí es pues se empieza a ver cómo ya no tenemos, por ejemplo, la preposición cum, sino que ya hemos evolucionado a la sonoridad pues un poco más española, con, que es una preposición que no es totalmente familiar, con la ayuda de nuestro Señor Cristo. Entonces, ayutorio, de ayutum, del verbo iuare en últimas, eh, dueño como señor, pues es una derivación de la palabra domine, dominus, perdón, dominus, dominum,
en acusativo. Realmente, pues los sustantivos al español pasan a partir del caso acusativo en latín, no del caso nominativo, como es el caso, por ejemplo, del italiano. Entonces, tenemos la palabra dueño, que evolucionó de la palabra dominum, pues en algún momento de la evolución de la palabra, de dominum, se nos cae esa I que está en posición débil, en sílaba no acentuada, porque es una I débil, es una I que no es larga. Entonces, pues en algún punto dominum, 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 domnum, domnum, domnum. Por asimilación tenemos dos consonantes nasales seguidas, entonces esto es lo que dará luego lugar a nuestra ñ, puesto que los copistas para ahorrar espacio y tinta ponían pues una nasal encima de la vocal que estaba en contexto nasal, en una vocal o en una pues consonante, como sería el caso de la n. Entonces, una n con una n encima fue lo que dio el lugar a nuestra ñ, a nuestra virgulilla. Y finalmente pues se da en esta palabra la diptongación de la vocal do, pues, bueno, de la sílaba do, en due, porque pues está en sílaba acentuada, como lo que le pasa al verbo poder, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo, y aquí tengo una diptongación en sílaba acentuada, pero pues por ejemplo en la primera del plural, podemos, no existe tal, ya que la sílaba acentuada es la de la E, en D, podemos. Entonces aquí tenemos esa diptongación en dueño, dueño Cristo como Señor Cristo, dueño Salvador. Entonces aquí se ve la vacilación entre la ortografía de la B y la V, puesto que desde muy temprano en la península ibérica los dos sonidos se fundieron en un sonido bilabial, que hacía pues mucho más difícil distinguir la pronunciación. Em, pues digamos, esto como por los primeritos versos, como pueden ver ustedes, con estos textos, por breves que sean, pues uno puede sacar mucho jugo. Si se tiene el contexto pues del latín mismo y se entiende un poquito de las reglas de evolución fonológica y fonética de las palabras, pues uno lo puede leer como con mucha facilidad, con esta curiosidad aplicada de también teniendo la transcripción del lado, pues tratar de entender qué es lo que está pasando con las palabras. No es realmente tan difícil, no es realmente tan difícil, eh, pues si uno se ciñe a unos conocimientos muy, muy, muy básicos. Entonces, pues la verdad, si están curiosos respecto al tema, a mí me parece este uno de los textos más chéveres, de verdad, súper cortico, como pueden ver es una oración que no tiene más de 15 líneas y de aquí uno puede sacar un montón, un montón de información y ver lo que le ocurre poquito a poquito a la lengua que se va a ir constituyendo en el castellano que hablamos nosotros. Muy bien, y por último les hacemos presentación de nuestra bibliografía, la cual encuentran anexa a nuestra infografía. Y no siendo nada más, les deseamos una feliz noche, muy buen estado de salud y de ánimo y esperando verlos muy pronto. Adiós.